Imaginen por un segundo el motor invisible que mueve al mundo entero. Cuando funciona a la perfección, nadie se da cuenta de que está ahí, ¿verdad? Pero cuando ese flujo se corta, ¡wow! La economía global sufre literalmente un infarto. Hoy vamos a sumergirnos a fondo en lo que los expertos han bautizado como el dilema del crudo. Vamos a desmenuzar los datos, los mapas y las últimas tendencias económicas para entender exactamente hacia dónde se dirige la economía mundial en medio de este tremendo shock energético. Es un tema crítico, fascinante, y nos afecta a todos, así que vayamos directo a los números. Para entender la escala real de esta situación, primero tenemos que procesar un número verdaderamente inmenso. 104 millones. Esa es la asombrosa cantidad de barriles de petróleo que nuestro mundo moderno consume al día, todos los días. Esta cifra, que está súper documentada en los reportes de energía global, es básicamente el pulso del planeta. Y ojo, no estamos hablando solo de la gasolina para ir al trabajo, es el transporte marítimo, fabricar y los oleoductos sin parar. Pero, y aquí está el gran problema. Este sistema es súper frágil. Más de $120 por barril. Ese es el número del pánico en el mercado. Representa una amenaza financiera inminente y la dura realidad de lo que pasa cuando estallan los conflictos geopolíticos, sobre todo en zonas clave como el Medio Oriente. Los datos nos muestran que cuando rutas marítimas críticas, digamos el Estrecho de Hormuz, se bloquean y los barcos tienen que parar, las pantallas en Wall Street se ponen rojo fuego al instante. Un recorte brusco en el suministro dispara el precio del barril a niveles de alerta máxima y de repente el combustible más indispensable del mundo se vuelve algo prácticamente impagable. Acto 1. El tablero roto y las proyecciones. Veamos qué nos depara el futuro cercano. Entonces, sabiendo que este tablero de ajedrez geopolítico está hecho pedazos, la gran pregunta que sale de las investigaciones es ¿hacia dónde van los precios del petróleo para el cierre de este año y mirando hacia el 2027? Bueno, los datos nos marcan tres caminos muy distintos, todos amarrados a lo que pasa en el mundo. En un escenario moderado, veríamos el barril entre 85 y $90. Claro, esto asumiendo que los barcos vuelvan a circular tranquilos y que el continente americano bombee más petróleo. Luego está el caso base, proyectado en $96 el barril, que asume que la tensión sigue alta y el mercado sobrevive a duras penas. Y finalmente, agárrense, porque el escenario de estrés nos lanza a los $130. Esto pasaría si hay una escalada militar directa que destruya refinerías clave. Es una forma neutral de ver las proyecciones, sí, pero deja clarísima la volatilidad brutal que estamos pisando. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente intensa. Como bien dice un analista de energía, estamos literalmente atrapados en una guerra de desgaste. Es un tira y afloja monumental. Por un lado tenemos a la coalición de la OPEP+, restringiendo la oferta a propósito, metiéndole muchísima presión al precio. Pero por el otro lado, países de América como Estados Unidos, Brasil y Guyana están sacando petróleo a niveles históricos. Son un verdadero muro de contención. Los datos nos confirman que si no fuera por este escudo americano, los precios ya habrían volado fácilmente a los $150 por barril. Pero hay un jugador más en la mesa que está salvando el día. Las potencias asiáticas, y hablo específicamente de China, no están sentadas viendo cómo los demás se pelean. Han acumulado unas reservas estratégicas de petróleo verdaderamente gigantescas. Y cuando miramos los mapas de almacenamiento y los datos de importación, vemos que hoy en día estas instalaciones masivas son las que mantienen al mercado a flote. Piénsenlo como una esponja gigante que absorbe los golpes del suministro y evita lo que de otra forma sería un colapso total a nivel mundial. Acto 2. El impacto económico y el efecto IA. Pasemos a cómo esto nos pega en el día a día. Y todo esto ilustra a la perfección el clásico efecto dominó. Es una reacción en cadena lineal súper documentada en los informes de inflación que conecta un problema lejano de barcos y refinerías directo con el bolsillo de todos nosotros. Paso 1. El caos geopolítico hace que suba el precio del petróleo. Paso 2. Como prácticamente todo el comercio del mundo se mueve en camiones y barcos impulsados por derivados del crudo, el transporte se vuelve carísimo casi de inmediato. Y el paso 3, el que más duele, esos costos altísimos de transporte se van directo a la etiqueta de los productos, haciendo que los precios en el supermercado se disparen. Es una línea recta, matemática pura, desde un barril de crudo hasta el recibo final del mercado. A toda esta pesadilla, los economistas la conocen con un nombre muy específico, el impuesto silencioso. Es una carga económica invisible, pero absolutamente paralizante. Imagínense, cuando la energía encarece absolutamente todo, los bancos centrales no tienen más remedio que mantener las tasas de interés súper altas para tratar de frenar esa inflación. ¿El resultado? El crédito se vuelve carísimo, lo que pospone cualquier tipo de alivio financiero para la gente común y las grandes empresas. Las investigaciones de instituciones como el Banco Mundial son claras en esto. Este freno golpea desproporcionadamente a regiones que tienen que importar su energía.
Asia, estancando por completo el crecimiento en lugares enteros como Europa y el sudeste asiático. Pero miren, aquí es donde el análisis da un giro alucinante y revela una división sin precedentes en nuestra economía actual. Por un lado, tenemos lo que podríamos llamar el lastre del viejo mundo. Las limitaciones físicas que ya platicamos, marcadas por shocks petroleros, una inflación por las nubes y tasas de interés asfixiantes. Pero contrastando radicalmente en la otra esquina está el impulso del nuevo mundo, un boom absoluto y masivo de infraestructura en inteligencia artificial y miles de millones inyectados en centros de datos de última generación. Es literalmente un choque de trenes entre los límites físicos de la energía tradicional y la expansión infinita del mundo digital. Seguramente se estarán preguntando, con la energía tan cara y el crédito por los cielos, ¿cómo es que no estamos hundidos en una recesión mundial profunda? Bueno, escuchen esta perspectiva clave. Como destaca un economista jefe, la respuesta está en la tecnología. Todo ese dinero enorme que está fluyendo hacia el sector de la inteligencia artificial está actuando como un poderoso contrapeso. Así de simple, este motor digital está siendo lo suficientemente fuerte como para compensar, casi mágicamente, todo el peso y el lastre que nos tira hacia abajo el shock petrolero. Para ponerlo en perspectiva, el resultado de esta batalla titánica se resume en un número increíble, 3.2%. A pesar de las restricciones de energía, la altísima tensión en el Medio Oriente y el encarecimiento de todo, el Producto Interno Bruto global se mantiene a flote en un sólido 3.2%. Es como si la inteligencia artificial hubiera tejido una red de seguridad gigante por debajo de nosotros, sosteniendo el crecimiento económico mundial e impidiendo que ese barril de petróleo tan caro arrastre al abismo al resto de los indicadores globales. Acto 3. La aceleración inevitable. Veamos qué pasa a largo plazo. ¿Cuál es la secuela final de un shock de suministro de este tamaño? Bueno, hay una ironía histórica tremenda en todo esto, y es que cada crisis petrolera, en el fondo, siembra las semillas de su propia destrucción. Sí, claro, hoy el crudo carísimo drena nuestras cuentas y frena el crecimiento, pero simultáneamente actúa como el mejor catalizador posible para buscar alternativas. Cuando la energía tradicional se vuelve impagable y políticamente tan inestable, pasarse a otras fuentes ya no es solo un bonito ideal ecológico, se convierte en una emergencia absoluta de supervivencia económica. Y los datos de las principales agencias nos muestran exactamente esto. Ver los precios del crudo por las nubes está acelerando a un ritmo frenético y casi sin quererlo, los planes de seguridad nacional y descarbonización en todo el mundo. Estamos viendo cómo se construyen campos gigantescos de paneles solares en medio del desierto, cómo se instalan enormes turbinas eólicas en alta mar y cómo se expande de forma masiva la red para los vehículos eléctricos. Tener el petróleo arriba de 90 o $100 el barril está logrando en un par de años lo que de otra manera le habría tomado décadas de planificación a los gobiernos. Entonces, todo esto nos deja con una pregunta bastante provocativa para cerrar nuestro análisis de hoy. Viendo todo el panorama completo, ¿lograremos como planeta dirigir esta transformación hacia una transición ordenada? ¿O nos condenamos a una era de constante volatilidad energética? Porque como vimos claramente en los datos, hasta que no tengamos una infraestructura verde capaz de reemplazar esa monstruosa demanda mundial de 104 millones de barriles diarios, el precio del crudo va a seguir dictando sin piedad el ritmo de nuestra geopolítica y de la economía moderna. La moneda sigue en el aire y la cara en la que caiga determinará nuestro futuro.